Hoy veremos Bereshit de la perspectiva de uno de los comentaristas de la Torá, Rashi. Rashi dice que Dios creó el mundo por la Torá para que se cumpliera su voluntad, porque según su comentario sobre Bereshit 1.1, el propósito de la creación es que Israel acepte y cumpla los preceptos que están en la Torá. Todo el universo físico existe para que se pueda revelar la divinidad en la realidad terrenal, por lo que se logra a través del cumplimiento de los mandamientos y enseñanzas de la Torá. Esta idea indica que la creación del mundo no es un hecho arbitrario, sino que tiene como objetivo principal posibilitar que los seres humanos, y especialmente el pueblo de Israel, cumplan la voluntad divina. De este modo, al practicar la Torá, se hace que el mundo sea un lugar adecuado para la presencia de Dios y para que la bondad infinita y divina se manifieste entre las personas. Por lo tanto, según Rashi, el relato de la creación en la Torá sirve para afirmar lo que existe y que tiene como finalidad última que la voluntad de Dios sea contenida en la Torá y se cumpla aquí en la tierra. Este vínculo es el sentido profundo de la existencia humana y del universo como el proyecto espiritual y el cumplimiento y elevación a través de las mitzvot y la ética judía. En Bereshit Rabbah 1.6 comenta que sobre la primera letra de la Torá, Bet, de Bereshit, en el principio, dice que así como la letra Bet está cerrada por los tres lados y solo abierta al frente, así también el ser humano solo puede investigar lo que le está delante de él, pero no lo que está antes de la creación o hacia los lados, que permanecen ocultos y que fuera de su conocimiento. El texto enseña que la exploración y la comprensión humana están limitadas y que solo podemos indagar sobre aquello que Dios ha revelado en el universo, la historia y la experiencia visibles, los secretos que proceden de la creación. Estos permanecen inaccesibles para la razón humana y están reservados únicamente para el Creador. En resumen, Bereshit Rabbah 1.6 utiliza el diseño gráfico de la letra Bet en la palabra Bereshit como símbolo de los límites del entendimiento humano frente a los misterios del origen y lo divino, guiando a la humanidad al reconocimiento de los límites al conocimiento mismo. El pasuk en el principio creó Dios los cielos y la tierra tiene una conexión directa con la expresada en el comentario de Rashi basándonos en el versículo. Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarles la heredad de los pueblos. En el Salmo 111.6 dice Rashi, y que explica que la Torá podría haber empezado con el primer mandamiento, dando a Israel: este es el mes y será para ustedes el primero de los meses, pero prefirió comenzar con la creación para enseñar un mensaje básico y fundamental. Si las naciones del mundo acusaran a Israel de haber tomado la tierra por la fuerza, Israel puede responder que toda la tierra pertenece a Dios, quien la creó y distribuye como quiere. Por su voluntad entregó la tierra a los 7 pueblos cananeos y también por su voluntad se las quitó y las entregó a nosotros o al pueblo de Israel. Así el versículo inicia en la Torá no solo relata la creación del mundo, sino que establece lo fundamental y teológico y legal para el derecho de Israel en la tierra. La creación en el mundo es la base de la soberanía divina sobre la tierra y la historia, y esta soberanía legítima es la herencia que Dios entrega a su pueblo según su voluntad, como dice el Salmo 111.6. Esto es lo que dice Rashi: y por su voluntad la tomó de ellos y nos la entregó a nosotros. En sus propias palabras y resumido, Dios creó el mundo, lo entregó primero a los 7 pueblos cananeos, después por su voluntad se los quitó y nos lo entregó a nosotros. Esto explica a Rashi que con el pasuk de Tehilim 111.6, el relato del poder de sus obras y de su pueblo para darles herencia de las naciones.
El punto central de Rashi es que no es un capricho. La entrega no fue porque sí, sino porque Hashem como creador tiene la autoridad absoluta sobre toda la tierra. Hay un orden moral. ¿Cuándo la entregó a los cananeos? Rashi no le explica con detalle aquí en Bereshit 1:1, pero se apoya en varios pasajes. Bereshit 10, después del diluvio, la Torá detalla cómo la tierra se repartió entre los descendientes de Noah. Y fue el territorio de Canaán, desde Sidón hasta Gerar, hasta Gaza y hasta Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lesham, en Bereshit 10:19. Es decir, ya tenía una herencia territorial reconocida en la Torá. En Bereshit 15, el pacto de Abraham dice: Hashem le dice: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, el Kenanita, el Kenisita, el Cadomita, el Geteo, el Periseo, el Refaíta, el Amoreo, el Cananeo, el Girgaseo y el Jebuseo. Aquí se nombra explícitamente a los 7 pueblos cananeos. Cuando Rashi dice Dios primero se lo dio a ellos, después a nosotros, está hablando de la posesión histórica inicial de Canaán, que está registrada desde Bereshit 10 y conformada en la época de Abraham. Primero la tierra fue habitada y reconocida por suya por los cananeos. Luego Hashem decretó que sería transferida a Israel. Lo impresionante de Rashi es que no niega la historia anterior. Reconoce que los cananeos tenían derecho de posesión, porque Hashem mismo se los entregó. Pero al mismo tiempo enseña que Dios, como creador, tiene la potestad de quitar y dar cuando lo considera justo. Entonces, veamos justamente por qué es la lógica profunda del comentario de Rashi. Si Dios puede dar y quitar, también puede devolverla. Te lo explico paso a paso. El principio general de Rashi es: Hashem creó el mundo. Él decide a quién entrega la tierra en cada época. La legitimidad no viene de la fuerza, sino de su voluntad. La destrucción del primer templo y segundo templo, los 2 exilios fueron también en esa época lógica, porque Hashem decidió quitarles la tierra. Los profetas Yirmiyahu, Ejai y Ezequiel repiten esto: el destierro no fue casualidad, sino un decreto divino por los pecados del pueblo. Entonces, ¿por qué regresaron? Después del exilio babilónico, 70 años, Hashem permitió el regreso de Ezra y Nehemías. Después del exilio romano, el regreso físico tardó siglos, pero la promesa profética siempre estuvo. Y los volveré a reunir entre las naciones. Ezequiel 36, Isaías 43. Es decir, si Hashem puede quitar, también puede restaurar, y cuando lo considera justo. La diferencia clave cuando los cananeos fueron desposeídos fue definitivo. No hay promesa de ellos en que vuelvan a recuperar la tierra. En cambio, cuando Israel fue desterrado, Hashem dice explícitamente que no es definitivo, sino un castigo con su finalidad de retorno. Aun cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé del todo. Está escrito en Vallecá 26:44. Y volverán tus hijos a tus fronteras, en Yirmiyahu 31:17. La enseñanza es que el exilio no contradice a Rashi, sino que confirma lo que Hashem quita y da según su justicia. La diferencia es que con Israel el pacto es eterno, aunque lo destierre, no los reemplaza. Por eso, aunque pasen generaciones, la promesa de retorno siempre está viva. ¿Y por qué a los kenanitas no les permitió tomar de nuevo sus tierras?
Según Rashi y los comentaristas, los kenanitas recibieron la tierra de manera temporal como parte del reparto después del diluvio, en Bereshit 10. Israel recibió la tierra con un pacto eterno, Brit Abod, el pacto con Abraham, en Bereshit 15. La diferencia no es la tierra misma, sino el tipo de relación que Dios estableció con cada pueblo. Los cananeos tuvieron una posesión condicionada. Su derecho a la tierra no era absoluto. Estaba ligado al ciclo histórico mientras cumplieran su papel, que habitaran en la tierra. Pero la Torá dice, porque la maldad de los amoreos aún no está completa, en Bereshit 15:16. Eso significa que su estancia tenía un límite moral. Una vez que su corrupción alcanzó cierto nivel, perderían la tierra. Israel es el pacto de la permanencia. A Abraham se le promete, daré a tu descendencia esta tierra como herencia eterna. Bereshit 17:8. Incluso cuando Israel es expulsado, el pacto no se rompe. No los desecharé ni los destruiré del todo, en Vayikra 26:44. Los profetas reafirman, el exilio es temporal, pero el regreso está garantizado. Ahora, ¿por qué los cananeos no vuelven? Porque nunca tuvieron un pacto eterno. Su posesión fue circunstancial y limitada. Una vez que Hashem decidió transferir la tierra, su ciclo histórico terminó. No hay en la Torá ni en los profetas una promesa de restauración para ellos. En la enseñanza práctica, lo de los cananeos nos enseña que ninguna nación tiene derecho absoluto, solo el Creador es quien define la historia. Lo de Israel nos enseña que es un pacto con Dios y con un pueblo que puede ser eterno, incluso si atraviesa rupturas y exilios. Hashem actúa como un padre y que puede disciplinar a Israel con el destierro, pero nunca los reemplazará. Ahora bien, el término de un nuevo pacto en Jeremías, el único lugar donde aparece la expresión en Yemiyahu es Jeremías 31:31 y dice, he aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. El punto clave es que Jeremías no habla de un pacto con otra nación, sino con Israel y Yehudá. El nuevo pacto no anula la Torá, sino que la anterioriza y dice, pondré mi Torá en sus entrañas y la describiré en sus corazones. Es decir, no es un reemplazo, sino una renovación interna del mismo pacto eterno. En algunos lugares o siglos antes, hay quienes tomaron este pasaje como base para decir que había un Nuevo Testamento o un nuevo pacto y que se sustituiría al antiguo. Desde una visión de Israel, habría perdido el derecho y sería el nuevo Israel espiritual. Esto lo llama como una teología del reemplazo. En la respuesta judía, el pacto con Israel es eterno e irrevocable. El nuevo pacto de Jeremías no es una sustitución, sino una transformación del mismo pacto grabado en el corazón en vez de solo las tablas de piedra. Los profetas nunca hablaron de anular la Torá ni de entregar la tierra a otro pueblo. Decir que Israel fue reemplazado contradice los textos claros. Si se pudiera medir los cielos arriba y explorar los cimientos de la tierra abajo, también yo desecharía toda la descendencia de Israel, dijo Jeremías 31:37. ¿Por qué en algunos otros lados se adjudican esto? Porque necesitaban dar una legitimidad a un movimiento nuevo que crecía fuera de Israel. Al hablar de un nuevo pacto, ofrecieron identidad a los no judíos y crearon continuidad con la Biblia hebrea. Fue una forma de decir, Dios ya no está con Israel, está ahora con nosotros. En una enseñanza práctica, desde la visión judía no hay un Antiguo ni Nuevo Testamento. Hay un solo pacto eterno con Israel que pasa por momentos en disciplina
que es un exilio, y de renovación, un retorno y redención. Pero nunca se transfiere a otra nación.